Estamos grabando, Emanuel. Ahora sí. Bueno, buenos días a todas y a todos. Vamos a comenzar la clase. Tuvimos una pequeña demora porque había algunas cuestiones previas que teníamos que arreglar y también porque ya están corregidos todos los ensayos que fueron presentados como recuperación y en su momento le vamos a dar los resultados, que va a ser en breve, pero a lo mejor a principio de la semana que viene o al finalizar esta semana ya estaremos poniendo a disposición de todas ustedes, todas y todos, las notas de las recuperaciones. Eso como noticia, como dato. Así que bueno, y ahora avancemos ya emulando a Simón Bolívar, cuando decía a paso de vencedores, avancemos en el programa de la materia y hoy entraríamos ya ubicándonos en el programa de la materia, entraríamos en el estadio 4. Ya estamos en el siglo que es el escenario del fin de una larga transición. Han pasado casi 8 siglos desde que en el siglo XI se origina este sector social llamado la burguesía y ha pasado un largo tránsito de casi 600 años para que ingresemos al escenario, al siglo, al momento histórico, donde esta burguesía que ya no solo ha construido culturalmente su hegemonía, como lo hemos podido ver en la modernidad, y esa hegemonía se ha traducido en uno de los discursos fundantes y fundamentales de Occidente, que es la noción de educación pública, escuela pública, educación mixta, y que también lo va a sintetizar Comenius cuando hable de pansofía, ¿no? Enseñar todo a todos. Bueno, es el siglo donde ya la burguesía se va a apropiar del poder político de la sociedad. Es la época donde las grandes, o el escenario de las grandes revoluciones burguesas, ¿no? Que son revoluciones además míticas, por así decirlo, son revoluciones que dan una pauta fundamental, en tanto las mismas se refieren a 3 campos que son fundamentales: lo productivo, lo político y lo constitucional, ¿no? Lo republicano, o sea, lo constitucional, lo político y lo social en el caso de la Revolución Francesa, y lo productivo, ¿no es cierto?, en cuanto a la Revolución Industrial o la Revolución Inglesa. Digamos que el siglo XVIII, que es un segundo punto de inflexión, así como la modernidad fue el primer punto de inflexión cultural, ¿no?, del discurso superestructural que construye como destino manifiesto la burguesía para transformarse en la clase social hegemónica, ya no solo dominante, hegemónica, ¿no? Dominante porque ya maneja todos los hilos de un modo productivo previo al capitalismo, que es el capitalismo mercantil, previo al capitalismo industrial, que es el capitalismo mercantil, ya maneja los hilos fundamentales. Ya es la aportante de la riqueza de las grandes, ¿no?, monarquías absolutas, pero le falta el poder económico, porque el poder intelectual ya lo tiene a partir de la modernidad. Entonces nosotros asistimos a este siglo donde, como les decía, es el siglo de 3 grandes revoluciones burguesas que son iconográficas, son, ¿no?, revoluciones burguesas que marcan una huella, marcan una impronta de lo que va a suceder después con el conjunto de las revoluciones burguesas que se extienden ya no solo a Europa, sino al mundo periférico, las revoluciones democrático-burguesas que se extienden, ¿no es cierto?, a todo lo que es el mundo periférico, y que, bueno, en América Latina el escenario lo van a tomar San Martín y Bolívar y van a ser los grandes protagonistas de los procesos, ¿no es cierto?, de independencia y de constitución de lo que se llaman, ¿no es cierto?, las repúblicas demoliberales, democráticas y liberales. Así que estamos en un siglo que es
el segundo punto de inflexión del tiempo contemporáneo, y es el siglo XVIII. Es el siglo marcado también por una nueva constelación de pensamiento, una nueva manera de inteligir el mundo, o si ustedes quieren, una profundización y una mayor elaboración ideológica de cómo concebir el mundo, que también se denomina el siglo XVIII, no solo el siglo de las revoluciones burguesas, sino el siglo de la Ilustración, ¿no? Y esa Ilustración como movimiento cultural, incluso para quienes son estudiosos del siglo XVIII, ¿no?, van a plantear que el siglo XVIII es un siglo totalmente, podríamos decir, insólito, un siglo que no obedece, entre comillas, las normas o las expresiones de la historia o las tradiciones de la historia, donde las primeras conmociones son de tipo productivo, son de tipo militar, son de tipo, ¿no?, social, dando lugar a las transformaciones sociales, mientras que en el siglo XVIII va a ser al revés. La primera conmoción va a ser una conmoción de naturaleza ideológica, intelectual, ¿no?, filosófica, y donde va a aparecer o van a aparecer los discursos ya no modernos, sino los discursos ilustrados, los discursos que ya no se fundan en el idealismo renacentista atravesado por la duda cartesiana o por la concepción cartesiana del mundo, que es el concepto de razón ideal, sino el siglo XVIII va a estar atravesado por la noción y el concepto de razón práctica, ¿no? La razón es la herramienta transformadora de la sociedad, de la cultura, de las relaciones de producción, de las relaciones de trabajo, de la distribución del poder en el mundo y de la emergencia de un nuevo modo de producción que también va a tener a escala planetaria, que es el capitalismo. Y también va a marcar a fuego el siglo XVIII lo que nosotros conocemos como esas dos Europas contrastadas ya. Si ustedes han visto el módulo anterior, que tiene que ver con todo el movimiento de la contrarreforma, va a marcar mucho más a fuego las diferencias entre la Europa del Sur, la Europa llamada negra, la Europa de la contrarreforma, la Europa católica, la Europa de reyes absolutos, ¿no es cierto?, totalmente contrarios y totalmente, ¿no?, anclados a una visión parasitaria de las relaciones de producción y trabajo, que solamente se limita a depender de las riquezas que, ¿no?, exaccionan, que vampirizan del mundo periférico, y mientras que en la Europa nordestina tenemos nosotros una clase productiva, una clase orientada al desarrollo de los procesos industriales, una clase que moviliza y transforma los medios de producción, una clase que va a crear las contradicciones fundamentales de la sociedad moderna entre los dos términos de esa relación, que es la burguesía y el proletariado, y una clase, ¿no es cierto?, que va a ir construyendo a sí mismo a escala planetaria un sistema de trabajo, un sistema de producción, un sistema de intercambio que va a denominarse como capitalismo, pero no cualquier capitalismo, sino el capitalismo industrial, mecanizado, en serio, ¿no es cierto? Un capitalismo burgués, industrial y manufacturero, cuyas radicaciones están en toda la Europa del noroeste, o toda la Europa noroestina, haciendo foco en Francia, pero no en cualquier Francia, porque es la Francia normanda o la Francia al Canal de la Mancha, porque la Francia, ¿no es cierto?, del llamado Levante o la Francia mediterránea, sabemos que es una Francia muy anclada a una visión tradicional de la sociedad y muy vinculada todavía al catolicismo, ¿no? Es la Francia un poco de lo que hoy en día sigue siendo, ¿no es cierto?, al tener un principado como Mónaco, ¿no?, son toda una manga de parásitos y viven del juego, del alcohol, ¿no es cierto?, y del tráfico de drogas. Bueno, esa Francia del sur va a quedar anclada en
¿no es cierto?, diferencia a la Francia burguesa, a la Francia normanda, a la Francia, ¿no es cierto?, vinculada a los Países Bajos, a toda la zona, ¿no?, de la Silesia, la Pomerania, todo lo que se llama la Liga Hanseática y todo lo que es el mundo escandinavo y todo lo que es el mundo anglosajón, que van a ser los que van a despegar con estas revoluciones clásicas. No por casualidad, las tres grandes revoluciones a las que hacemos referencia se producen dos de ellas en la Europa noroestina, la Revolución Industrial inglesa y la Revolución Social y Política francesa. Mientras que en el mundo periférico, curiosamente, la primera revolución independentista y de naturaleza burguesa y de fuerte contenido constitucionalista se va a producir en las colonias anglosajonas. Esto es, ¿no es cierto?, en lo que hoy es los Estados Unidos de Norteamérica, que es, ¿no es cierto?, la revolución que le va a dar la independencia a las 13 colonias de la costa oriental, ¿no es cierto?, de los actuales Estados Unidos de Norteamérica, que es esa revolución que en 1776 estalla y sanciona su primera constitución en la ciudad de Filadelfia. Entonces tenemos tres tipos de procesos transformadores de la sociedad donde la burguesía se va a apropiar del poder. Va a incluso utilizar hasta la violencia, no solo bélica, no solo social, económica y política, sino la violencia en todo sentido, como por ejemplo los franceses cortándole la cabeza a los reyes, o, ¿no es cierto?, los mismos ingleses haciendo algo parecido, pero instituyendo lo que ellos van a denominar un régimen de monarquía constitucional. Así que bueno, el siglo XVIII entonces el siglo de las revoluciones burguesas y ha terminado la larga transición. Han terminado 700 años, ¿no?, desde que esta clase comienza su proceso formativo hasta que se transforma en la clase, ¿no es cierto?, esencial, en la clase, en la nueva concepción de sujeto histórico, político, cultural y pedagógico de Occidente, que es el burgués. Ese burgués ahora es dueño del poder, es dueño del poder político, era lo que le faltaba, era lo que ansiaba y era por lo que luchó. Están dadas las condiciones y el siglo XVIII es eso. Entonces, sintetizando, si ustedes se fijan en el programa, el estadio cuarto dice punto 4.1, bueno, ¿cómo se titula el estadio cuarto o el estadio cuarto, o si ustedes quieren, la unidad temática cuarta? Ilustración, capitalismo e instrucción pública, siglo XVIII. Y esa enunciación, como les decía recién, de la unidad didáctica, no es una enunciación arbitraria porque, como les dije al pasar, el siglo XVIII es un siglo atípico, donde primero se producen las transformaciones superestructurales, ideológicas, políticas, filosóficas, y desde la misma noción, de las nociones esenciales del discurso económico, para pasar a los hechos. A diferencia, por ejemplo, de lo que fue la modernidad, donde los hechos sorprendieron a los seres humanos, como por ejemplo lo que hizo Lutero en Wittenberg, donde clavó sus tesis y solamente a partir de ese hecho estalló algo que se extendió como reguero de pólvora, ¿no es cierto?, y fracturó la cristiandad hasta el día de hoy. Pero ahí primero se producen los hechos y después la reconsideración, como el Concilio de Trento, ¿no es cierto?, el análisis, la interpretación. Acá en el siglo XIX es al revés. Los ilustrados durante medio siglo es como que teóricamente, conceptualmente, filosófica y políticamente van sembrando un estado de cosas, van sembrando todo una situación discursiva, van generando en la sociedad un proceso de debate, van imponiendo formas de convivencia social y de control social que los lleva poco a poco a las culturas, a las sociedades, a las nacionalidades emergentes,
a un proceso de disciplinamiento social que va a terminar en el estallido, en el standing grow up, ¿no es cierto?, en el nacimiento, por eso se llaman revoluciones, ¿no?, por ejemplo, de la revolución industrial. Lo digamos de otra manera, el siglo XVIII, en el siglo XVIII aparece como todo un abono previo, donde en la sociedad hay un estado de debate, hay un estado de agitación, ¿no? Además es una sociedad que no está desconectada de la modernidad y ha vivido con mucha angustia los siglos de la modernidad temprana, el siglo XV, el siglo XVI y sobre todo el siglo XVII, un siglo violento, espantoso, atravesado por las guerras religiosas, ¿no es cierto?, atravesados por todo eso que la miseria, en donde la miseria humana aparece cuando ya no solo se dirimen cuestiones terrenales, sino profundamente espirituales. Acordémonos de la frase de Albert Camus, y que está presente ahora con la peste y que tiene relación con lo que digo. Acuérdense lo que él decía, dice, la peste no solo enferma los cuerpos, sino que desnuda las almas y ese espectáculo puede ser horroroso, ¿no? Así que bueno, entonces, y no lo digo yo, ¿verdad? Todos los historiadores y todos los cientistas sociales que estudian el siglo XVIII lo ven como un siglo, como les decía, heterodoxo. Se sale de la lógica, ¿no? No es que se hacen las revoluciones y se toma el poder y recién se implica a aplicar un programa político, sino al revés. Surge el debate político, surge la discusión filosófica, surge la discusión de una clase que va madurando en su conciencia social y en su conciencia histórica, hasta que esa conciencia le permite y la habilita como para legitimar un proceso de cambio en la segunda mitad del siglo XVIII. No se olviden que la segunda revolución industrial, sin que tenga una fecha como la Revolución Francesa, T.A. Ashton, ¿no es cierto?, uno de los más, para mí, reconocidos historiadores económicos del siglo XVIII, y que es un inglés, un estudioso, él dice, la revolución industrial comenzó un día de 1860, porque no tiene fecha, pero fue un proceso que duró 70 años hasta 1830, porque tampoco es algo de un día. Mientras que la Revolución Norteamericana de 1776, todos sabemos, ¿no es cierto?, sobre todo en este país donde hay tantos que admiran, ¿no es cierto?, a la democracia del norte, fue, ¿no es cierto?, un 4 de julio. Y fíjense, en la lejana Jujuy, del 4 de julio de 1884, se creó la Escuela Normal, ¿no?, Juan Ignacio de Gorriti, porque su directora, Janet Stevens, Juanita Stevens, ¿no?, castellanizado, maestra norteamericana traída por Sarmiento e investida con el cargo de directora de esa escuela, eligió el 4 de julio para su creación en homenaje a la independencia norteamericana, ¿no? Así que nosotros, como buenos trogloditas, ponemos fechas de cosas que en ese momento tenían que ver más con la decisión de la rectora que con una necesidad de nosotros. Lo digo como dato de color, ¿no?, para que vean. Y mientras que los franceses, ya que Ashton decía que las revoluciones no tenían fecha, acuérdense que la fecha emblemática de la Revolución Francesa es la toma de esa cárcel, ¿no?, de ese lugar tan oprobioso, de ese lugar de tortura, de ese lugar de ejecuciones, ¿no es cierto?, de ese lugar donde colgaban de una jaula a los detenidos más implicados en cuestiones antimonárquicas, o donde eran objeto de persecución, ¿no?, todos aquellos que eran opositores al rey, y en esa cárcel vergonzante los dejaban morir, ¿no es cierto?, subidos a una jaula de hierro, y luego las carnes se deshacían y quedaban los esqueletos colgando de los techos de esa cárcel. Así que representaba esa cárcel toda la brutalidad del régimen, ¿no?, monárquico, toda la brutalidad de la dinastía de los Luises, ya en absoluta decadencia, ¿no?, todo el capricho, ¿no es cierto?, toda la frivolidad, toda
el parasitismo de esa nobleza en una sociedad que en la segunda mitad del siglo XVIII se muere de hambre, como es la sociedad francesa, se muere de frío, no tiene alimento, los campesinos siguen siendo siervos de la gleba, tienen todavía una relación de servidumbre feudal en la campiña francesa, los trabajadores, ¿no es cierto?, agrarios, y ese 14 de julio va a estallar esa revolución precisamente con la toma emblemática, el incendio y la destrucción, hasta que no quede, ¿no es cierto?, ni un adoquín en pie de la cárcel de la Bastilla. Por eso ahora, si ustedes tienen la suerte de ir a París, yo las recorro en internet nomás, ¿no?, de ojito, van a ver que lo que fue la cárcel de la Bastilla como lugar físico no existe. Existe el campo de Marte y existe una plaza, creo que es la Plaza de los Inválidos, cerca de ahí, donde fue, ¿no es cierto?, una enorme cárcel, una enorme prisión, y el 14 de julio se celebra porque es el día en que cayó la Bastilla. Se liberaron los pocos presos que quedaban y fue derruida, ¿no es cierto?, hasta el último ladrillo como símbolo oprobioso de la decadente casa de los Luises, de los reyes Soles, el último rey Sol, que fue decapitado en Varennes, ¿no es cierto?, cuando él se escapaba de noche, y la emperatriz, su esposa, también fue decapitada. A ambas, ¿no es cierto?, a ambos le cortaron la cabeza como signo de la finalización definitiva de las monarquías absolutas en Francia. Así que bueno, tenemos entonces un momento histórico muy particular, muy especial, muy interesante en este siglo, que es el siglo, como les decía, en su primera época, el siglo de la Ilustración. ¿Y qué es la Ilustración? ¿No? ¿Qué se entiende? ¿Qué es este movimiento, el movimiento de la Ilustración? ¿A qué refiere el movimiento de la Ilustración? Bueno, fundamentalmente el movimiento de la Ilustración es una forma, una expresión política, una expresión filosófica, una expresión cultural, uno diría un discurso atravesado en ese momento por una renovación de todo el pensamiento social y político de ese siglo, y donde la función que va a cumplir, esa función de la Ilustración, es de iluminar las mentes. Por eso se llama el siglo también del iluminismo. Y ese faro que ilumina a los pueblos, ¿no?, a través de la Ilustración, porque en ese discurso vamos a caer todos, van a caer Belgrano, San Martín, todos los próceres también del mundo periférico van a adoptar los principios de la Ilustración, ¿no es cierto?, y de sus distintas vertientes. Hay un micrófono ahí de la señorita Cano Ábalos, me parece que está, si se puede cerrar, por favor, que hace ruido. Ay, disculpe, profe. Entonces, decía, el discurso de la Ilustración va a recuperar la idea de que hay algo que ilumina a los seres humanos y los orienta, ¿no?, hacia formas de vida superiores, hacia formas de humanismo superiores, hacia formas de convivencia social superior. Ese iluminismo dado por la razón tiene en primer lugar un punto de inflexión que está dado por los enunciados que lo articulan, ¿no? Y los enunciados que los articulan tienen que ver, en primer lugar, con el concepto de felicidad general. Esto está muy asociado a una de las banderas, a una de las consignas esenciales de las banderas, de las grandes consignas, de los grandes, ¿no es cierto?, puntos que se enarbolan en la Revolución Francesa, que es la fraternidad, el concepto de bien común. Ese bien que ya no es solamente individual, sino que es de todos. El concepto de felicidad general y de bien común, o los conceptos de felicidad general y de bien común, son propios
de una sociedad ilustrada que busca entrar en un nuevo tiempo histórico, en una nueva era histórica, iluminados por la razón. Y esa razón ya no es una razón, ¿no es cierto?, idealizada, una razón abstracta, una razón que nosotros podríamos decir tiene fuerte, ¿no?, raíces en el siglo anterior, en el siglo cartesiano, en la modernidad del siglo XVII, en la modernidad tardía del siglo XVII, tiene fuerte identificación con una razón idealista, con una razón pura, con una razón que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la dimensión de que el orden de las cosas está en lo abstracto, está en la idealidad, está en el mundo inteligible, tiene fuertes raíces platónicas. Bueno, ese concepto de razón va a ser puesto en juicio, va a ser puesto en discusión y en debate por los ilustrados para dar lugar a otra noción de razón, que es la razón ya no entendida desde el lugar de la idealidad o desde el lugar, ¿no es cierto?, de lo abstracto, sino desde el concepto de razón práctica. La razón entendida como herramienta no solo del conocimiento, sino transformadora de la sociedad. Y ya no es una razón que abreva en la idealidad o en el mundo de las ideas o en lo abstracto, ¿no?, o en esas transiciones que están más allá de la materialidad, como proponía Descartes, aunque Descartes termina reconociendo en sus escritos finales la importancia del empirismo y de la experiencia, ¿no es cierto?, y del contacto con la realidad como elemento también impulsor de esa razón abstracta, sino que en el siglo XVIII esa razón práctica va a ser una razón empirista, una razón fundada en las cosas, una razón fundada en esto que uno sintetiza y a veces hasta simplifica mal cuando dice fundada en la experiencia. ¿Pero qué es la experiencia? Bueno, la experiencia es el contacto fenoménico con los hechos. Es ese contacto que no está intermediado por nada con los hechos. Por eso se llama fenoménico. La experiencia es lo que yo vivo, pero que además no puedo transferir a otro. La experiencia es lo que se vive, pero si otro no la vive, no puede hablar de experiencia. No sé si se entiende lo que digo. Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo es aprender por la experiencia? Es aprender a través de hechos vivenciales que no son susceptibles de ser transferidos a otros. Pongo un ejemplo. Cuando la madre lo ve a Juancito, su hijito de 2 años, jugando con la caja de fósforo, le dice: Juancito, no jodas con los fósforos, te vas a quemar. La madre le está transfiriendo su vivencia fenoménica de un hecho que a ella le ha ocurrido cuando jugaba con los fósforos y era chiquita, que era quemarse. Ahora el changuito no lo va a entender, porque no sabe lo que es quemarse. Entonces cuando se jode con el encendedor, jode con los fósforos y se quema y va a llorar con la mamá le dice: ¿has visto, Juancito? Yo te he dicho, no jugues con los fósforos porque te vas a quemar. El problema es que él lo tiene que vivir para aprender desde la experiencia. Y ahí conoce lo que es el fuego y conoce lo que es quemarse. Bueno, la razón que plantean o que se plantea o el viraje que va asumiendo la razón en el siglo XVIII es el viraje propio que le otorga la impronta de la experiencia. Ya no solo es necesario conocer a través de la razón de la realidad, sino hay que poner a prueba esa razón. Hay que someter a prueba de validez esa razón. Y es lo que hacemos, ¿no es cierto?, los científicos sociales, cuando nos hablan de práctica. El positivismo se ha encargado de arruinar esto, transformando la práctica
solamente en el hacer, pero para quienes estamos y nos identificamos con las ciencias sociales críticas y pospositivistas, y sobre todo con el discurso de la Escuela de Frankfurt, en el caso de las ciencias sociales pospositivistas europeas, porque también existen las ciencias sociales pospositivistas y latinoamericanas, y donde la revolución en esas ciencias sociales postcríticas y pospositivistas latinoamericanas recién se va a dar en los años 60, en ese escenario que vive Freire, en ese escenario de las grandes transformaciones de una América Latina atravesada por el realismo mágico y por la utopía latinoamericana del conocimiento, ¿cierto? Y fíjense, ¿y qué es entonces nuestra práctica? Salir a picar ladrillos, salir con la pala, que es la versión grotesca de la práctica, no. Nosotros los científicos sociales, nuestra práctica es someter a prueba de validez todos los enunciados, es someter a prueba de validez todas las teorías, someter a prueba de validez los discursos, los principios, los enunciados de cada discurso. Y si esos enunciados resisten la prueba de la realidad, están vigentes. Y si no la resisten, están desactualizados y tienen, al ser refutados, que dar paso a nuevas construcciones intelectuales. Lo digamos de otra manera. Así como los ilustrados querían hacer de la razón un fundamento esencial de una práctica, que era una práctica que les permitía no solo interpretar la realidad, sino comenzar a transformarla. Así también nosotros los científicos sociales transformamos la realidad a medida que vamos actualizando, refutando, renovando y revisitando, como se dice ahora, aquellos saberes que están constituidos, sacralizados, ¿no? Que aparecen como incuestionables, que son supuestamente inmodificables, cuando sabemos nosotros además que eso no es así, porque el mundo es totalmente dialéctico, totalmente cambiante, y lo que se vivió ayer ya no se vive hoy. Y tampoco lo que se vive hoy se vivirá mañana. Entonces, también el movimiento ilustrado se propone, ¿no es cierto?, no solo ensalzar la condición humana con el concepto de felicidad general, bien común, se rescata de los griegos la noción de república, la noción, ¿no es cierto?, de instrucción pública, la noción del ciudadano. Es decir, todo el discurso organizador de la ilustración, del discurso ilustrado, apunta no solo a una renovación filosófica, no solo a una renovación política, económica y cultural, sino transformadora de su sociedad. Porque el discurso ilustrado no es nada más que el antecedente de un consecuente fundamental que se va a producir en la segunda mitad del siglo XVIII, que son estas grandes revoluciones a las que hice referencia y cuyo abono, cuyo elemento que prodiga de que esas breves chispas se transformen en llamas, es el discurso ilustrado de la razón. De una razón que, como les decía, es una razón práctica, es una razón imbuida de esa realidad, de esa urgente realidad del siglo XVIII, donde los sectores intelectuales, los sectores aristocráticos, los sectores de la inteligencia del siglo XVIII, ven con mucha alarma, ven con mucha preocupación una decadencia irreversible de los sistemas monárquicos absolutos. Ven como una cuestión irreversible y que ya no tiene retorno la irrupción de nuevas formas de sociedad, de cultura, y van a ver la aparición de las clases sociales, de grupos humanos asociados por rubro de la producción, organizados en gremios como en la medievalidad,
de campesinos que migran de manera, ¿no es cierto?, coactiva a veces y voluntaria otras veces, de todo lo que es la ruralidad a, ¿no es cierto?, el hacinamiento urbano, producto de la transformación progresiva de las formas productivas, de las estructuras de producción. Es decir, el discurso ilustrado va leyendo todo esto que se llama, ¿no es cierto?, la metamorfosis social del siglo XVIII, producto del avance en la Europa nordestina de un modelo productivo donde el capitalismo mercantil va transmutando seriamente, se va transformando seriamente, se va superando a sí mismo, va sentando las bases, que ya vamos a ver cuáles son, para ese salto cualitativo que lo va a transformar en capitalismo industrial. Ahora, nada de eso puede hacerse si la sociedad no se va transformando progresivamente y en su conjunto alrededor, o sumándose alrededor de este proceso. Y es lo que los intelectuales, los grupos elegidos, ¿no es cierto? Además, porque el discurso de la Ilustración es un discurso altamente elitista. No vayan a creer ustedes que iban las mujeres pobres, los campesinos casi analfabetos, o los viejos siervos de la gleba, ¿no es cierto? O aquellos trabajadores que coactivamente habían abandonado el campo y comienzan a hacinarse en las villas, ¿no es cierto?, de hoy llamamos villas de emergencia, en las villas obreras de ese tiempo de la ciudad, despojados de sus tierras, ¿no es cierto?, y hacinados en grandes galpones donde ya vamos a ver después en Inglaterra las camas no se van a enfriar. En esa sociedad que está en un cambio profundo, esa sociedad que está en un cambio profundo, ese escenario de esta transformación, donde los intelectuales, los ilustrados, aquellos que piensan, comienzan a percibir esos cambios, comienzan a definirlos, ¿no es cierto?, ideológicamente, políticamente, a debatirlos y a darse cuenta que están en el umbral de un nuevo tiempo. El umbral de ese nuevo tiempo es el salto cualitativo, cuantitativo y planetario que va a dar este nuevo modo de producción, que es la irrupción del capitalismo industrial, ya no solo a nivel europeo, sino a nivel de todo el mundo. Ya no solo lo va a implicar al mundo central, sino lo va a implicar al mundo periférico, al mundo dependiente. Va a generar un sistema productivo organizado en la vieja tradición del sistema de economía mundo dado por el mercantilismo 200 años antes, donde va a establecer un fuerte proceso de relación, yo diría de relación desigual, entre aquellos que producen los bienes industrializados y aquellos que los consumen, pero a condición de que entreguen su materia prima. Entonces la humanidad está por dar un salto, y ese salto, por eso se llama también eurocentrismo, se va a localizar en el noroeste de Europa. No en cualquier parte de Europa, porque todos sabemos nosotros que hay una Europa totalmente atrasada, aún hoy, que es la Europa de tierras calientes. Marx sabía decir, ¿no es cierto?, irónicamente, que la Europa de las tierras calientes era una Europa que se parecía más a la América o al modo de producción asiático, decía en su libro Marx, ¿no es cierto?, el modo de producción asiático, que a la Europa esta del noroeste, donde no solo brillaba la ilustración, sino que brillaban los grandes magnates de la industria, los grandes capitalistas que concentraron los medios de producción, los grandes banqueros y todos los sujetos históricos que son hijos de ese capitalismo industrial. Así que bueno, la primera mitad entonces del siglo XVIII es como el momento de preparación, de efervescencia intelectual. Y entonces es interesante que nosotros podamos leer, ¿no es cierto?, una frase de un señor que se llama, uno de los grandes filósofos del siglo XVIII, que además es el padre, ¿no es cierto?, del concepto
de razón práctica, porque tiene un libro que se llama, ¿no?, Crítica a la razón, ¿no es cierto?, abstracta. Ya me voy a acordar exactamente del libro, pero él habla así. Y ese señor no es otro que un filósofo de origen lituano, de origen polaco. No estaban en ese momento claras, ¿no es cierto?, los lugares de la Europa, ¿no es cierto?, de todo lo que era el viejo corredor del Báltico, y que nació en Königsberg, ¿no es cierto?, una ciudad importante, ya del Báltico cercano y traspasando Polonia, que se llama Immanuel Kant. Immanuel Kant, para definir qué es la ilustración, decía, cito, ¿no es cierto?, la frase de Immanuel Kant. Él se preguntaba a sí mismo, en una pregunta retórica, y decía, ¿qué es la ilustración? Y se contestaba a sí mismo, la ilustración consiste, dice, en el hecho por el cual el hombre sale de la minoría de edad. Cuando dice el hombre, uno se pregunta a qué sujeto histórico se refiere. Ese hombre es, en un sentido figurado, la burguesía. El mismo es culpable de ella, de esa minoría de edad. La minoría de edad, dice, estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento sin la dirección de otro. Deconstruyamos la frase de Kant. ¿Qué es esto? Cuando, dice, uno es menor de edad, no puede lograr la mayoría de edad. Por eso dice, él mismo, ese sujeto, es culpable de ella. ¿Cuándo? La minoría de edad, dice, estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento sin la dirección de otro. ¿Qué está diciendo? Lo que ha hecho la burguesía en los años de la modernidad tardía. Construir su propio relato manifiesto, construir su propio pensamiento, definir su propia ideología. Uno diría, en el plano educativo, el realismo, ¿no es cierto?, didáctico, el realismo pedagógico que encarnan Radke, Comenius y Locke, es la síntesis de la mayoría de edad y de un entendimiento que a la burguesía le permite apropiarse hegemónicamente de cuál es el nuevo discurso educativo a imponer. Entonces dice, ¿cuándo se sale de la minoría de edad? Cuando nos servimos de nuestro propio entendimiento sin la dirección de otro. Uno mismo es culpable de esa minoría de edad, sigue Kant, cuando la causa de ella no yace en un defecto del entendimiento, sino en la falta de decisión y ánimo para servirse con independencia de él, sin la conducción de otro. Sapere aude, dice en latín. Traducido ese sapere aude en latín al idioma, ¿no es cierto?, alemán de Kant, es ten valor de servirte de tu propio entendimiento. He aquí la divisa de la ilustración. ¿Qué quiere decir Kant con esto? Que cuando somos capaces de construir nuestro propio discurso ideológico, político, social, y en nuestro caso, que nosotros lo estudiamos, un discurso pedagógico, y nos servimos de él, somos capaces de lograr la mayoría de edad. ¿Qué quería decir Kant con esta metáfora? ¿Qué quiere decir con servirse de él? Utilizarlo como arma política para transformar la sociedad. Lo traduzcamos en el criollo de las revoluciones burguesas. Servirse del discurso liberal burgués, del discurso de la ilustración, para transformar la sociedad, para transformarla políticamente, para derrocar del poder un régimen en decadencia y en descomposición, y para apropiarnos del poder político de las sociedades, de esas antiguas monarquías absolutas, dar un salto cualitativo y transformarlas en repúblicas, en estados modernos, en futuros estados-naciones, donde la clase esencial, la clase dirigente, la clase fundamental, sea la burguesía.
es cuando la burguesía ha llegado a la mayoría de edad, según Kant. Pero para llegar a esa mayoría de edad, están ocurriendo todos los acontecimientos, ¿no es cierto?, de los que nosotros hablamos en el siglo XVIII, y donde se van a discutir los principios de ese saber, de ese nuevo edificio cultural, de ese nuevo discurso político, social, económico y cultural que es la Ilustración, y donde sus principios son el racionalismo, el empirismo, dos tradiciones filosóficas, una temprana dada por la modernidad racionalista de Descartes y una tardía dada por el empirismo lockeano y por todo lo que es el empirismo filosófico, económico y político del siglo XVIII, y que es heredero del empirismo moderno, ¿no es cierto?, de Bacon, de Roger Bacon, ¿no es cierto?, y de Galileo Galilei, y de todos los filósofos y epistemólogos de la modernidad temprana. El criticismo, esto que decía recién, someter a prueba de validez todos aquellos discursos que están instalados como discursos sacralizados, ¿no?, como cosas que son inalterables, como discursos que son inamovibles, como si esos discursos fueran algo así como, no, credos. Bueno, hay que someterlos a la crítica. Hay que ver hasta dónde sirven, hasta dónde valen y hasta dónde se adecuan a la realidad y hasta dónde son capaces de leer el mundo este. Puede que sean discursos ya atrasados, desactualizados, caducos, y así lo va a demostrar la Ilustración. El utopismo. ¿Cuál es la idea de los ilustrados? Construir una nueva sociedad, una sociedad utópica. A Tomás Moro le costó la cabeza. Él ha escrito un libro en la modernidad temprana que se llamaba Utopía. ¿Qué es la utopía? Viene del utopos, del no lugar, de ese espacio que no existe en la realidad, pero es la guía que nos obliga a nosotros a buscar el ideal, aunque ese ideal no podamos lograr. Es como decía, ¿no es cierto?, un escritor muy interesante, Galeano, ¿no?, que es uruguayo y que es expresión un poco de un realismo mágico un poco tardío, porque él, ¿no es cierto?, Las venas abiertas en América Latina, que es su primer libro, lo edita ya avanzado los 60, que es un libro que expresa el realismo mágico, social y antropológico de nuestra historia en América Latina, y él hablaba de que la utopía, dice, es el horizonte, es ese lugar donde... ¿Y para qué sirve la utopía?, se preguntaba. Y si la utopía sirve para caminar, porque cuando vos crees que llegás a ese lugar que se llama horizonte, el sol ha corrido y te ha dado otra línea de horizonte, y entonces seguís camino. Por eso el útopo, la utopía es el no lugar, es el lugar de la idealidad, es el lugar de aquello que es bello y absoluto, que es perfecto, pero que no se logra alcanzar. Y la vida es, ¿no es cierto?, una eterna marcha hacia esa utopía, hacia ese deseo de superarnos, de ser mejores, hacia ese deseo, ¿no es cierto?, de lograr aquello que es inalcanzable, porque eso le da sentido a la existencia. La utopía es lo contrario del conformismo. Y entonces lo que está diciendo Kant es eso. Este discurso de la Ilustración en sus principios fundantes está atravesado por la noción de utopía, del no lugar, de construir una sociedad que, si bien está fundada en bases materiales y reales, busque la perfección. Ya vamos a ver si la sociedad burguesa va a lograr eso. Yo creo que no lo va a lograr, y más aún va a edificar una sociedad imperfecta con profundas contradicciones y profundas desigualdades, porque la esencia del capitalismo es eso. Bueno, pero ahora ellos están discutiendo la posible construcción de una sociedad que supere a las sociedades monárquicas, las sociedades fundadas en regímenes absolutos,
Las sociedades fundadas, ¿no es cierto?, en gobiernos parasitarios, en gobiernos, ¿no es cierto?, elitizados de gente inútil, de nobles, de aristócratas, que son una manga de vagos y parásitos sociales y que viven del trabajo de la gente. La fraternidad, el entenderlo al otro como tu prójimo común, como el otro que es el ciudadano, como el otro que es igual a vos, porque es la única manera de construir una sociedad utópica, que es una sociedad basada en la fraternidad entre los pueblos. El capitalismo ya los va a ver, ya vamos a ver, nos va a dar un cachetazo con respecto a eso, porque no solo va a construir sociedades desiguales, sino sociedades atravesadas por enormes injusticias sociales y enormes desigualdades sociales, sobre todo cuando se ve la relación entre pueblos centrales, mundo central y mundo periférico. Nunca va a ser igual la vida de los negros en el África, y ahora eso se lo ve a lo que viven los ciudadanos europeos de Berlín, de, no sé, Londres, París. Mientras los ciudadanos los europeos gozan, como decía Conte, ¿no es cierto?, del progreso indefinido, los pobres inmigrantes de países africanos, países norafricanos, se mueren ahogados en las balsas, buscando el bienestar y tratando, ¿no es cierto?, de escapar de la miseria estructural de esos continentes saqueados históricamente por los europeos. Y así como antes los saquearon y se apropiaron de la riqueza, ahora no los reciben. Porque la historia nunca se repite como comedia, sino se repite como tragedia. Y esa tragedia es interminable para esos pueblos. Son los pueblos menos vacunados del mundo. No hay vacunas para ellos. Se cagan muriendo en África. Si ustedes leen las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, van a ver que los pueblos africanos son los pueblos menos vacunados tienen los índices más bajos de vacunación contra el COVID-19. Y lo mismo pasa en todo el mundo periférico y pobre, tampoco no. Y por último, como les decía, la Ilustración adopta el concepto de progreso indefinido, obviamente el progreso para la burguesía. Ya vamos a ver que los trabajadores, el pueblo y los campesinos en el marco del modo de producción capitalista no van a progresar tanto, y eso va a estar atravesado por el núcleo que va a dar origen a las revoluciones industriales, que es el concepto de reforma política, reforma social, reforma que vaya, ¿no es cierto?, y envista de manera profunda contra este sistema o estos sistemas de gobierno o estos sistemas de poder o estas concepciones de Estado que durante la modernidad y durante la medievalidad, durante la modernidad temprana y la medievalidad tardía se construyeron en base a las monarquías absolutas, en base a la concepción del príncipe del que hablaba Maquiavelo. Bueno, todo eso tiene que reformarse, todo eso se tiene que destruir. Y hay un intelectual muy importante del siglo de las luces, del siglo de la Ilustración, ¿no es cierto?, que además es un gran pedagogo y que nosotros lo vamos a estudiar, ¿no?, que escribe un libro que se llama El contrato social. Y él redondea el concepto de lo que es la relación política esencial entre los seres humanos en este nuevo mundo que se avecina. Y esa relación es una relación contractual entre partes. Se llama Juan Jacobo Rousseau, y cuando se produce la independencia de la isla de Cerdeña, lo convocan para que él escriba una de las primeras constituciones liberales y burguesas del siglo XVIII. Y ese proceso previo a la letra de la Constitución de Cerdeña, de la isla de Cerdeña, ¿cierto?, es lo que se llama el contrato social, y que da origen a una concepción política que se llama el contractualismo, y que supera al monarquismo o al gobierno de uno
y que supera a todas las otras formas que se llaman despóticas de gobierno, dando lugar a que los ciudadanos, o si ustedes quieren las clases sociales, a partir de acuerdos previos puedan construir poder, puedan construir gobierno, puedan construir en el marco de la sociedad civil los sistemas políticos que la van a gobernar. Eso es el contrato social de Juan Jacobo Rousseau y es uno de los libros fundantes dentro del movimiento de la Ilustración que va a dar tono, que le va a dar sentido y que le va a dar un camino a seguir a esta nueva construcción dentro de lo que son los sistemas de poder y que dan origen también a estas revoluciones, a las revoluciones burguesas, que es la construcción de la república, de un nuevo modo de poder, ya no fundado en una persona, sino fundado en la sociedad civil y fundado en las formas de gobierno que esa sociedad civil se da a sí misma para poder distribuir las formas de control, la forma de poder y el nuevo perfil del Estado moderno. Incluso Rousseau va hasta el origen de las cosas y él habla de que toda relación humana es una relación contractual. Y se mete con Adán y Eva y se mete, ¿no es cierto?, con la teoría creacionista, la cual cuestiona, y bueno, y eso va a ser objeto, por eso también va a ser objeto de muchas persecuciones religiosas. Juan Jacobo Rousseau va a tener que vivir en Suiza, va a tener que vivir en Francia, va a tener que ser un caminante, como él mismo dice, producto de sus definiciones políticas. ¿Y cuáles van a ser los arquetipos, por así decirlo, las consignas, los lugares, ¿no es cierto?, a desarrollar por el movimiento de ilustración, los lugares a donde poner el ojo, la mirada, cuáles van a ser las características, digamos, de la ilustración? Primero, un retorno a la naturaleza, poner nuevamente los ojos en ese mundo natural que se abre, además producto de los descubrimientos, ese afán por conocer a partir de la tradición galileana, a partir de la tradición astronómica moderna de Kepler, Copérnico, ¿no es cierto?, Newton, de todo lo que es el conocimiento del mundo físico, un retorno, dice, a la naturaleza, a una naturaleza deleitable, dice, a una naturaleza sensual, una naturaleza donde yo la tengo que conocer a través de mi propia experiencia y mi propia sistematización. No en vano, ¿no es cierto?, el siglo XVIII va a ser el siglo donde aparece como discurso puntual todo lo que se llaman la ciencia. Hay un señor que se llama Linneo, ¿no es cierto?, que va a hacer las primeras sistematizaciones, clasificaciones, ¿no?, las primeras, ¿no es cierto?, ¿cómo podemos decir?, los primeros tratados sobre la naturaleza. Y lo tenemos a un señor que se llama Linneo. Hay mucho, ¿no? Está todo el trabajo que hacen aquellos investigadores que trabajan con la química, Boyle, Mariotte, Gay-Lussac, ¿no?, todos los investigadores que van a trabajar las ciencias químicas, las ciencias de la física, ya lo ha hecho Newton y tiene los discípulos. Bueno, es la naturaleza unido, dice, a lo deleitable. Si produce satisfacción, conocer ese mundo por conocer, ese mundo por sistematizar, ese mundo por clasificar, ese mundo de la botánica, ese mundo, ¿no es cierto?, de la zoología, ese mundo que va a comenzar a aparecer en grandes volúmenes, que se va a llamar la enciclopedia. Esa enciclopedia que es fruto de los ilustrados, no solo franceses, sino de toda Europa, donde el objetivo fundamental es clasificar, sistematizar, establecer tablas, establecer jerarquías de las especies, de los animales, de las hojas, de los árboles, de las variedades vegetales, etc. Bueno, de la razón ya hemos hablado, de la noción de igualdad también, de la idea de libertad. Ese va a ser otro faro de la ilustración. La democracia, lo acabamos de decir a través de Rousseau, del deísmo. ¿Qué es el deísmo? ¿Se vuelven ateos estos chicos? No.
pero toman distancia de ese Dios tan duro, de ese Dios medieval que castiga, de ese Dios medieval que te ofrece el infierno si morís en pecado. Y progresivamente, como el mismo, ¿no es cierto?, Erasmo de Rotterdam lo dice en su elogio de la locura, ya en la modernidad temprana, los ilustrados comienzan a establecer una relación con Dios que no es la relación que pretendía el hermano Jorge en El nombre de la rosa. Es una relación donde el antropocentrismo ilustrado hace que su vínculo con Dios sea un vínculo amable, sea un vínculo relativo, sea un vínculo más humano, como lo dice, ¿no es cierto?, este gran filósofo de la modernidad, ¿no?, que es no solo Kant, sino este filósofo judío, ya me voy a acordar, muy importante, a ver, Diderot, Montaigne, D'Alembert, Kant, Pestalozzi, me falta todavía uno, ya me voy a acordar de este filósofo que él decía, yo no quiero un Dios que me castigue ni que me mande al infierno, no quiero un Dios que me obligue a tener que hincarme, tener que sufrir penitencia, sufrir, ¿no es cierto?, todo lo que implicaba el discurso católico de sumisión para establecer una relación con Dios. Quiero un Dios que me ame, que me respete, que no se meta en mi mesita de luz y me diga cómo tengo que hacer mi vida privada, ¿no? Bueno, ese discurso donde el Dios es un Dios más humano se llama deísmo. Y es el discurso donde Dios adquiere una connotación relativa y no adquiere esa connotación esencial que ha impuesto, ¿no es cierto?, la jerarquía católica, apostólica y romana en la medida. Ese deísmo que relativiza a Dios, que lo hace más humano y más amable, va a atravesar el discurso de los ilustrados. ¿Cómo se llama este filósofo? Ya me voy a acordar, tiene un nombre. Es un filósofo judío de origen. Daniel, ¿será Spinoza que estás mencionando? Sí, es Spinoza, pero es otro, hay otro también. Ah, bien, Sí, sí, perdón. pues son dos, pero no, Spinoza es uno. Además, este es de origen flamenco, de origen holandés. Ya me voy a acordar, pero ambos son representantes, no solo ellos, de esto que se llama deísmo, ¿verdad? ¿Cuál es el deísmo? El deísmo es que nosotros no tenemos el determinismo de morir e ir al cielo o al infierno. Por ejemplo, cuestiona toda esta cosa, ¿no es cierto?, tan, como ellos mismos dicen, tan dura con el pecado, tan dura con esto de la culpa, tan dura con esto del castigo. Propone una relación mucho más amable e igualitaria con Dios, un Dios que te proteja, dice, y te cuide. Creo que Spinoza es uno, además Spinoza tiene una oración que es bellísima, ¿no? Es muy bella. Dice, no he venido a este mundo para arrodillarme frente a vos, he venido a este mundo para estar a tu lado. Dice, no he venido a este mundo para que me castigues, he venido a este mundo para que me cuides y me quieras. Es muy bella la oración de Spinoza respecto a la relación del hombre, hablemoslo así, en ese tiempo, y su relación con Dios. No es una relación desigual, una relación de jerarquía, una relación de subordinación y de sometimiento, sino una relación igual y de respeto, donde vos que sos, dice, quien me creaste como criatura, no me ofrezcas como única posibilidad de vida el miedo, el castigo, la amenaza y los pecados, sino también la posibilidad de una vida plena, con felicidad. Bueno, muy interesante lo que dice. Sí, creo que es Spinoza. Ya me voy a acordar, hay otro, no sé si es, a ver, pasa que tengo ya, a esta altura ya del mediodía, cuando ya me dan ganas de comer, ya flaquea el intelecto. Ustedes chicos ya saben, los hombres vivimos también, los seres humanos vivimos de las cosas primitivas, como comer. Bueno, bien común, sociedad civil, soberanía popular, formar al ciudadano, instrucción pública, orden republicano y Estado-nación. Las palabras fundamentales, ¿no?, esas características fundamentales de la Ilustración.
Entonces ahora se entiende por qué las revoluciones burguesas estallan después, porque todo esto se ha debatido. La sociedad del siglo XVIII y sobre todo la sociedad que ascribe a esta monarquía, perdón, a esta ilustración antimonárquica, a esta ilustración laica, a esta ilustración, ¿no es cierto?, hacedora de Estados-naciones, la esencia de esa concepción va a estar en Francia, es la ilustración francesa. No así la inglesa, que es monárquica, es constitucional, pero monárquica. No así la alemana, que está atravesada por todo el discurso contrarreformista, donde hay un fuerte tono también de sanción y de control, porque no hay que olvidarse que los protestantes son tan fundamentalistas como los católicos. Y hay otra ilustración muy interesante, que es la ilustración del norte de Italia, que tiene este mismo tono que la ilustración francesa. Y después no se olvide que todas las monarquías también se vuelven ilustradas, pero no les gusta que la ilustración la voltee, entonces se van a ayornar al discurso de la ilustración, y muchas monarquías, como los zares rusos, como el imperio austrohúngaro, como los mismos Borbones, sobre todo los Borbones españoles, van a crear este discurso que se llama el despotismo ilustrado. ¿No? Mucha ilustración, pero a los reyes no lo toquen. Entonces se llama despotismo ilustrado. Y es lo que va a pasar en América. Acuérdense que Belgrano era un gran ilustrado del Río de la Plata, pero que se había educado en la España de los Borbones. Bien, vamos terminando. ¿Quiénes van a ser los precursores del discurso ilustrado? Bueno, dentro del campo de la física, ya lo hemos dicho, un señor que se llama Newton, llamámosle de las ciencias duras, de las ciencias naturales. Dentro de la filosofía y sobre todo de ese racionalismo cartesiano que se transforma, ¿no es cierto?, en un racionalismo práctico, está un señor que se llama Descartes. Y dentro de las concepciones antropológicas de los seres humanos, dentro de la concepción de educación integral, dentro del contexto que el discurso lockeano que les reserva, y que donde él en particular le reserva un lugar fundamental a la burguesía, está el discurso pedagógico lockeano como puente entre la modernidad temprana, ¿no es cierto?, que encarna un señor que se llama Comenio, o un señor que se llama Radke, o un señor que se llama Lasalle incluso. Locke es el puente entre los siglos XV, XVI y XVII para entrar al siglo XVIII. ¿Y quiénes son los actores fundamentales del movimiento de la Ilustración en la primera mitad del siglo XVIII? Un señor como Montesquieu y su espíritu de las leyes, un señor como Diderot, que habla, ¿no es cierto?, ya no solo es un intelectual, sino un gran periodista. No se olviden que el siglo XVIII, el siglo de las revoluciones burguesas, es el siglo de la cultura de la letra escrita, es donde se difumina a través de la prensa política, a través de la escritura y a través de la universalización del papel, todo lo que es la cultura de la letra escrita. Nacen los grandes periódicos, se editan los grandes libros, se imprimen los grandes libros. El siglo XVIII es el siglo de la materialización de lo que se conoce como la cultura de la letra escrita impresa. Bueno, ahí lo tenemos a Diderot, a Voltaire, ¿no es cierto?, otro gran filósofo de la Ilustración, a Rousseau, el gran educador de la Ilustración, a Condorcet, el gran teórico de la instrucción pública, junto con D'Alembert, a Defoe, el padre de la literatura ilustrada, ¿no?, a Kant, el padre de la filosofía ilustrada, de la razón práctica, y a Pestalozzi, el iniciador del romanticismo ilustrado, y que es, ¿no es cierto?, la transición de la Ilustración al positivismo. Bien, son las 13:02, no sé si hemos aportado, no sé si ha sido muy densa la información que hemos dado en tan corto tiempo, pero sí me gustaría que, no sé si Liz, Susana,
Manuel, tienen algo para aportar. Sí me gustaría que esta media hora que quede, revisemos qué cosas, ¿no es cierto?, no han sido claras, qué preguntas hay, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ahora cierro el micrófono y les dejo la palabra a ustedes. Daniel, no sé si estoy pensando si en el escepticismo de David Hume, no sé si es ese el filósofo que también estabas como pensando, porque también era parte de pensar, digamos, este antecedente que después veremos del laicismo, ¿no? Me imagino que el deísmo, pero Sí, 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 no. ¿no es David El Hume? deísmo lo encarna Spinoza. Ah, Spinoza, ok. y la Ah, frase, ok. yo estaba revisando la frase a la cual hacía Ah, ok. referencia, la oración a la cual hacía referencia, es Ah, a bueno. Spinoza. Ah, ok, ok. Spinoza, sí. Era un tipo muy interesante. Ah, bien, bien. Él es holandés, es de los Países Bajos. Es- sí, exacto. Y era una deformación de su apellido, Espinosa, que es un apellido español, tiene que Ujú, ver con todo aquello judíos españoles, que cuando se produce el casamiento de los reyes católicos, son ujú. expulsados de España, acuérdense, cuando se casa, ¿no es cierto?, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, se produce la gran persecución. No se olvide usted que en 1492, cuando se descubre América, 100 millones de judíos son echados y obligados a irse de España, los famosos judíos sefaradíes, y también son perseguidos, ¿no es cierto?, en 1519 todos los comuneros españoles de la llamada, de todo el norte de España, ¿no es cierto?, de todo lo que es la zona de Barcelona, Cataluña, toda la zona de todo los llamados gallegos, ¿no es cierto?, los vascos, los catalanes, que formaron una burguesía renacentista en España que era de origen judío y de origen árabe. Y muchos de ellos van a ser perseguidos y obligados a irse, y Espinosa tiene ese nombre porque tiene un padre o un abuelo de español, nada más que traducido en holandés es Espinosa sin la E adelante, ¿no? Pero en realidad proviene del mundo de la España del siglo XV. Es un judío español, digamos. Bien, bueno, no sé qué preguntas hay, qué cosas quieren decir, o no sé si agregar algo más. No sé cómo lo han visto los chicos a la clase, los chicos y las chicas, ¿no? Uno que usa siempre el lenguaje paternalista. Debemos decir nuestras alumnas y nuestros alumnos. Yo creo que quedó claro, profe, su clase. Cosa escéptica, ¿viste? Yo creo, porque usted tiene que ir a comprobar después en los libros si está bien o está mal. Hay cosas que yo a veces les digo con trampitas para que ustedes vayan y averigüen, ¿no? No les doy todo digerido para que... Ahora, después de esto está la lectura, ya vamos a subir el módulo, ya lo tengo, el módulo. Toda la bibliografía ya la tengo lista para subirla. Así que, y en breve, cuando no sé qué día ya vence el módulo este, creo que es en octubre, ya van a tener el primer módulo de la ilustración. Claro, ahí veremos si entendí bien. No, y si no Con las entendí dos bien, cosas. si no entendió bien, y está bien que me lo pregunte y se dé este diálogo, porque también de esa lectura que usted haga y de ese entendimiento es como mejor les va a ir en las evaluaciones. Sobre todo no se olvide que en el segundo cuatrimestre vamos a evaluar, ¿no es cierto?, todo lo que es el siglo, todo lo que es la modernidad, la ilustración y la revolución y los estados-naciones. O sea, hay una segunda evaluación de proceso donde vemos marcadamente modernidad, ilustración y siglo XIX. Entonces, si no entendemos lo primigenio que es el discurso de la ilustración, difícilmente vamos a entender las revoluciones burguesas, vamos a entender lo que es la instrucción pública. ¿Por qué surge la instrucción pública ahora?
¿Por qué es necesario construir sistemas educativos públicos? ¿Por qué es necesario alfabetizar a toda la sociedad? ¿Por qué es necesario, bueno, ¿no? Todo esto que estamos viendo, hacia dónde vamos y por qué nosotros, de última, cuando ustedes el año que viene estudien historia de la educación argentina y latinoamericana, va a ver cómo todo esto que nosotros estudiamos se traduce hacia la América Latina. Entonces es un proceso de formación, chicas y chicos, que hay que ir observando, hay que ir cuidando, ¿no? Y todo lo demás. No hay nada más. Qué lindo que todo haya quedado claro. ¿No hay ningún comentario en el chat? A ver. Bueno, muchas gracias, señor Hallis. Y yo diría informativa y no solo linda, ¿no? Esta clase les mueve los rostros de la cabeza, ¿no? A todos. La idea es que produzca disrupciones mentales también, ¿no? Dicen que si no hay disrupción mental, no hay aprendizaje. Profe, Sí. yo tengo una duda, pero es sobre si la semana que viene habrá algún foro, si es que tengo alguna duda respecto al trabajo, o si tengo una duda lo digo por el correo. ¿Qué trabajo? Esa sería la pregunta que yo le haría a usted. ¿Qué trabajo? ¿Se refiere a las recuperaciones? ¿Se refiere a eso? No, el último trabajo del Estadio 3. Usted se refiere al módulo. Sí, por Sí, supuesto. sí. Si ustedes consideran que es necesario que nosotros demos una clase los martes, que sea explicativa, que sea orientadora, que tenga, pero ustedes traigan apuntadas las dudas para que sea una cosa ordenada. No hay ningún problema, para nada. Todo lo que sea una demanda que apunte a consolidar el aprendizaje de ustedes, nosotros estamos para eso. Para eso el Estado nos paga, aunque no a veces generosamente, pero nos paga para que hagamos eso. Así que para eso estamos. Muchas gracias, profe. Bien. Lo único que lamento, y díganselo a sus compañeros y compañeras, cuando ustedes vean el resultado de las recuperaciones, que es necesario escuchar las clases. No bastan con contestar mecánicamente los módulos. Las clases son marcos teóricos muy importantes para que ustedes vayan a una respuesta no cruda y a una lectura no cruda de los textos que están en los módulos, para que entiendan, por ejemplo, todo lo que fue la contrarreforma en el caso del módulo anterior, todo lo que fue el realismo pedagógico. Y este realismo pedagógico, si ustedes quieren, en un plano totalmente circunscrito a la educación, es lo que va a significar el paradigma de la instrucción pública que nosotros vamos a comenzar a ver con la Revolución Francesa. Entender el realismo pedagógico, entenderlo a Locke, entenderlo a Comenius y entenderlo a Radicius, a Radke, supone comprender luego, ¿no es cierto?, lo que es el significado de la instrucción pública en manos de los ilustrados que se dedican a hacer política. Listo. Nada más. Bueno, entonces no queda más que saludarnos, ¿no es cierto?, y dar por concluida la clase. Yo además tengo que ir a las 2:30 a la peluquería a ponerme lindo, ¿no?, porque tengo un encuentro con mis compañeros de promoción donde celebramos nada más y nada menos que los 50 años de egreso del nivel medio. Ay, qué bien, Daniel, muy bien. Claro, 18 más 50 son 61. Ay, muy bien. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo Sí, pasa el tiempo? Aquellos años. Tenemos un encuentro en Amaicha de 3 días con toda la promoción
viernes, sábado y domingo con todos mis compañeros del nivel medio, donde por supuesto, ¿no es cierto?, vamos a pasarla bien. Tenemos varios chanchitos al horno, tenemos ya cajas de vino compradas. No sé qué va a pasar, pero creo que me voy a acordar de todo eso. El lunes o el martes les cuento. Así que el viernes al mediodía me estoy yendo a Maicha y ahí estaremos viernes, sábado y domingo en 3 casas. Ya quedamos pocos, ¿no? Somos 20. Mira. Bien. Así que ya hasta me compré un pijama nuevo. Ay, bueno, está bueno. Bien, bien, hay que pasarla bien, absolutamente. Claro, por supuesto. Así es.